El libro de Urantia. Dedicado con gratitud y cariño a María Esther Paulo Farías. Documento 18. Las personalidades supremas trinitarias. Todas las personalidades supremas trinitarias son creadas para un servicio específico. Las proyecta la Divina Trinidad para el cumplimiento de ciertos deberes específicos y están capacitadas para servir con perfección de técnica y finalidad de devoción. Existen 7 órdenes de supremas personalidades de la Trinidad. 1. Secretos trinidizados de supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. Estos seres de perfección administrativa son de número definido y final. Su creación es un acontecimiento pasado y ya no se personaliza ningún otro. En todo el gran universo, estas personalidades supremas trinitarias representan la política administrativa de la Trinidad del Paraíso, representan la justicia y son el juicio ejecutivo de la Trinidad del Paraíso. Forman una línea de perfección administrativa interrelacionada que se extiende desde las esferas paradisíacas del Padre a los mundos sedes de gobierno de los universos locales y hasta las capitales de las constelaciones que los componen. Todos los seres de origen trinitario son creados en todos sus atributos divinos con perfección de paraíso. Solo en los dominios de la experiencia, el paso del tiempo ha contribuido a su preparación para el servicio cósmico. Nunca hay peligro de incumplimiento ni riesgo de rebelión con los seres de origen trinitario. Son de esencia divina y nunca se ha sabido que se aparten de la senda divina y perfecta de la conducta de la personalidad. 1. Los secretos trinidizados de la supremacía. Hay 7 mundos en el circuito más interior de los satélites del paraíso, y en cada uno de estos mundos excelsos preside un cuerpo de 10 secretos trinidizados de la supremacía, que no son creadores, sino administradores supremos y últimos. La dirección de los asuntos de estas 7 esferas fraternas está totalmente encomendada a este cuerpo de 70 directores supremos. Aunque los vástagos de la Trinidad supervisan estas 7 esferas sagradas tan próximas al paraíso, este grupo de mundos se conoce universalmente como el circuito personal del Padre Universal. Los secretos trinidizados de la supremacía funcionan en grupos de 10 como directores coordinados y conjuntos de sus respectivas esferas, pero también funcionan individualmente en campos específicos de responsabilidad. La obra de cada uno de estos mundos especiales está dividida en 7 departamentos principales, y uno de estos gobernantes coordinados preside una de estas divisiones de actividades especializadas. Los 3 restantes actúan como representantes personales de la deidad triuna en relación con los otros 7, uno representando al Padre, uno al Hijo y uno al Espíritu. Aunque haya un definido parecido de clase entre los secretos trinidizados de la supremacía, ellos muestran también 7 características de grupo diferente. Los 10 directores supremos de los asuntos de Divinington reflejan el carácter y naturaleza personales del Padre Universal, y así ocurre con cada una de estas 7 esferas. Cada grupo de 10 se asemeja a aquella deidad o a asociación de las deidades que es característica de su dominio. Los 10 directores que rigen Ascendington son reflejos de la naturaleza combinada del Padre, el Hijo y el Espíritu.
Poco puedo revelar acerca de la labor de estas altas personalidades de los 7 mundos sagrados del Padre, porque son en verdad los secretos de la supremacía. No hay secretos arbitrarios asociados con el acceso al Padre Universal, al Hijo Eterno o al Espíritu Infinito. Las deidades son como un libro abierto para todos los que alcanzan la perfección divina, pero jamás se pueden alcanzar plenamente todos los secretos de la supremacía. Siempre seremos incapaces de penetrar completamente los dominios que contienen los secretos de personalidad de la asociación de la deidad con la séptuple agrupación de seres creados. Puesto que la obra de estos directores supremos tiene que ver con el contacto íntimo y personal de las deidades con estas 7 agrupaciones básicas de seres universales cuando residen en estos 7 mundos especiales o mientras funcionan en todas partes del gran universo, es propio que estas relaciones tan personales y estos extraordinarios contactos se mantengan en secreto sagrado. Los creadores paradisíacos respetan la vida privada y la santidad de la personalidad incluso en sus criaturas más bajas. Esto es verdad tanto respecto de los individuos como de las diversas y separadas órdenes de personalidades. Para seres de incluso elevado logro universal, estos mundos secretos permanecerán por siempre, siendo una prueba de lealtad. Se nos permite conocer plena y personalmente a los dioses eternos, conocer libremente sus caracteres de divinidad y perfección, pero no nos es concedido penetrar por completo todas las relaciones personales de los soberanos del paraíso con todas sus criaturas. 2. Los eternos de los días. Una personalidad suprema trinitaria dirige cada uno de los 1,000 millones de mundos de Jabona. Estos gobernantes se conocen como los eternos de los días y su número es exactamente 1,000 millones, uno por cada una de las esferas de Jabona. Son hijos de la Trinidad del Paraíso, pero al igual que los secretos de la supremacía, no hay ningún registro de su origen. Por siempre estos 2 grupos de padres omnisapientes han regido sus mundos exquisitos del sistema paraíso Jabona y funcionan sin rotación ni cambios de asignación. Los eternos de los días son visibles para todas las criaturas volitivas que habitan en sus dominios. Presiden los cónclaves planetarios regulares. Periódicamente y por rotación visitan las esferas sede central de los 7 superuniversos. Son parientes allegados y equivalentes divinos de los ancianos de los días que presiden los destinos de los 7 supergobiernos. Cuando un eterno de los días está ausente de su esfera, un hijo instructor de la Trinidad dirige su mundo. Excepto por lo que se refiere a las órdenes establecidas de la vida, tales como los nativos de Jabona y otras criaturas vivientes del universo central, los residentes eternos de los días han desarrollado sus respectivas esferas enteramente de acuerdo con sus propias ideas e ideales personales. Ellos se visitan sus planetas, pero no copian ni imitan, siempre son completamente originales. La arquitectura, el embellecimiento natural, las estructuras morontiales y las creaciones de espíritu son exclusivas y únicas en cada esfera. Cada mundo es un lugar de belleza sempiterna y es totalmente diferente de cualquier otro mundo en el universo central. Cada uno de vosotros pasará un tiempo más largo o más corto en cada una de estas esferas singulares y estimulantes según os adentréis en vuestro camino hacia el paraíso a través de Jabona. Es natural en vuestro mundo hablar del paraíso como lo que está arriba, pero sería más correcto referirse a la meta divina de ascensión como hacia adentro. 3. Los ancianos de los días. Cuando los mortales del tiempo se gradúan en los mundos de capacitación que rodean la sede central de un universo local
y son promovidos a las esferas de instrucción de su superuniverso, han progresado en su desarrollo espiritual hasta el punto en que pueden reconocer y comunicarse con los altos soberanos y directores espirituales de estos reinos avanzados, incluyendo a los ancianos de los días. Los ancianos de los días son todos básicamente idénticos, revelan el carácter combinado y la naturaleza unificada de la Trinidad. Poseen individualidad y son de diversa personalidad, pero no difieren uno del otro como los 7 espíritus rectores. Proporcionan la dirección uniforme de los que de otro modo son 7 superuniversos diversos, los cuales difieren entre sí, siendo cada uno de ellos una creación distinta, segregada y única. Los 7 espíritus rectores son desemejantes en naturaleza y atributos, pero no lo son los ancianos de los días. Los soberanos personales de los superuniversos son todos vástagos uniformes y superperfectos de la Trinidad del Paraíso. Los 7 espíritus rectores en las alturas determinan la naturaleza de sus respectivos superuniversos, pero los ancianos de los días dictan la administración de estos mismos superuniversos. Ellos superimponen uniformidad administrativa a la diversidad creadora y aseguran la armonía del todo frente a las subyacentes diversidades creacionales de las 7 agrupaciones segmentadas del gran universo. Todos los ancianos de los días fueron trinidizados al mismo tiempo. Representan el comienzo de los archivos de la personalidad del universo de universos, y de aquí su nombre, ancianos de los días. Cuando alcancéis el paraíso y busquéis los registros escritos del comienzo de las cosas, encontraréis que el primer asiento que aparece en la sección de personalidad es el relato de la trinidización de estos 21 ancianos de los días. Estos seres elevados gobiernan siempre en grupos de 3. Existen muchas fases de actividad en las cuales funcionan como individuos, otras en las que cualesquiera 2 pueden funcionar, pero en las esferas más elevadas de su administración deben actuar conjuntamente. Nunca abandonan personalmente sus mundos de residencia, pero no necesitan hacerlo, porque estos mundos son los puntos focales superuniversales del extenso sistema de reflectividad. Las moradas personales de cada trío de ancianos de los días están ubicadas en el punto de la polaridad espiritual de su esfera sede central de gobierno. Tal esfera se divide en 70 sectores administrativos y tiene 70 capitales divisionales en las cuales los ancianos de los días residen de vez en cuando. En poder, alcance de la autoridad y grado de jurisdicción, los ancianos de los días son los más poderosos y potentes entre los soberanos directos de las creaciones espaciotemporales. En todo el vasto universo de los universos, solo ellos están investidos de los altos poderes del juicio ejecutivo final respecto a la extinción eterna de las criaturas volitivas. Y todos los 3 ancianos de los días deben participar en los decretos finales del Tribunal Supremo de un superuniverso. Aparte de las deidades y sus asociados paradisíacos, los ancianos de los días son los gobernantes más perfectos, más versátiles y más divinamente dotados de toda la existencia espaciotemporal. Al parecer son los soberanos supremos de los superuniversos, pero este derecho a gobernar no lo han ganado experiencialmente y por lo tanto están destinados en un futuro a ser reemplazados por el Ser Supremo, un soberano experiencial, y que sin lugar a duda sean sus vicerregentes. El Ser Supremo está en vías de alcanzar la soberanía de los 7 superuniversos mediante el servicio experiencial, del mismo modo que un hijo creador obtiene experiencialmente la soberanía de su universo local. Pero durante la edad presente de evolución no concluida del Supremo,
los ancianos de los días proporcionan el sobrecontrol administrativo coordinado y perfecto de los universos en evolución, del tiempo y el espacio. La sabiduría de originalidad y la iniciativa de individualidad caracterizan todos los decretos y dictámenes de los ancianos de los días. 4. Los perfecciones de los días. Hay precisamente 210 perfecciones de los días y presiden los gobiernos de los 10 sectores mayores de cada superuniverso. Fueron trinidizados para el trabajo especial de asistir a los directores de superuniversos y gobiernan como los vicerregentes inmediatos y personales de los ancianos de los días. 3 perfecciones de los días se asignan a cada capital de sector mayor, pero a diferencia de los ancianos de los días, no es necesario que los 3 estén presentes en toda ocasión. De vez en cuando, uno de este trío puede ausentarse para conferenciar en persona con los ancianos de los días sobre el bienestar de su dominio. Estos soberanos triunos de los sectores mayores son peculiarmente perfectos en el dominio de los detalles administrativos, de aquí su nombre, perfecciones de los días. Al dejar sentados los nombres de estos seres del mundo espiritual, nos enfrentamos con el problema de traducirlos a vuestra lengua y muy a menudo es extremadamente difícil ofrecer una traducción satisfactoria. No nos complace usar denominaciones arbitrarias que no tendrían para vosotros significado alguno. Por lo tanto, frecuentemente nos resulta difícil elegir un nombre apropiado que os resulte claro y al mismo tiempo de algún modo representativo del original. Se asigna a los perfecciones de los días un cuerpo moderado de consejeros divinos, perfeccionadores de la sabiduría y censores universales adjuntos a sus gobiernos. Tienen aún más cantidades de mensajeros poderosos, de aquellos elevados en autoridad y de aquellos sin nombre ni número. Pero gran parte del trabajo de rutina de los asuntos del sector mayor es llevado a cabo por los guardianes celestiales y los asistentes de los hijos elevados. Estos 2 últimos grupos provienen de los vástagos trinidizados de personalidades del paraíso Javona o de finalistas mortales glorificados. Las deidades del paraíso trinidizan nuevamente algunas de estas 2 órdenes de seres trinidizados por las criaturas y luego se envían a ayudar en la administración de los gobiernos superuniversales. La mayoría de los guardianes celestiales y los asistentes de los hijos elevados son asignados al servicio de los sectores mayor y menor, pero los custodios trinidizados, serafines y seres intermedios abrazados por la Trinidad, son los funcionarios de las cortes de las 3 ramas, que funcionan en los tribunales de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Los embajadores trinidizados, mortales ascendentes de naturaleza fusionada con el Hijo o con el Espíritu, abrazados por la Trinidad, pueden encontrarse en cualquier parte de un superuniverso, pero la mayoría presta servicios en los sectores menores. Antes de los tiempos del pleno desarrollo del plan gubernamental de los 7 superuniversos, casi todos los administradores de las varias ramas de estos gobiernos, exceptuando a los ancianos de los días, pasaron períodos de aprendizaje de variada duración bajo la dirección de los eternos de los días en los diversos mundos del perfecto universo de Javona. Los seres que luego fueron trinidizados pasaron asimismo por una temporada de capacitación bajo los eternos de los días antes de que se les asignara el servicio de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Todos ellos son administradores maduros, probados y expertos. Vosotros veréis muy pronto a los perfecciones de los días cuando avancéis hasta la sede de gobierno de Splandon, después de vuestra estadía en los mundos de vuestro sector menor. Ya estos excelsos soberanos están estrechamente asociados con los 70 mundos de los sectores mayores para la capacitación superior de las criaturas ascendentes del tiempo y del espacio.
Los perfecciones de los días, en persona, administran el juramento del grupo a los graduados ascendentes de las facultades de los sectores mayores. El trabajo de los peregrinos del tiempo en los mundos que rodean la sede central de un sector mayor es fundamentalmente de naturaleza intelectual, en contraste con el carácter más físico y material de la capacitación en las 7 esferas de instrucción de un sector menor y con las empresas espirituales en los 490 mundos universidades de la sede central de un superuniverso. Aunque se os anota solamente en el registro de los sectores mayores de Splandon, que abarca el universo local de vuestro origen, tendréis que pasar a través de cada una de las 10 ramas principales de nuestro superuniverso. Veréis a cada uno de los 30 perfecciones de los días de Orbonton antes de que lleguéis a Ubersa. 5. Los recientes de los días. Los recientes de los días son los más jóvenes de los directores supremos de los superuniversos. En grupos de 3 presiden los asuntos de los sectores menores. Por naturaleza son coordinados con los perfecciones de los días, pero en autoridad administrativa son subordinados. Hay exactamente 21.000 de estas personalidades trinitarias personalmente gloriosas y divinamente eficientes. Fueron creadas simultáneamente y juntas pasaron su adiestramiento en Jabona bajo los eternos de los días. Los recientes de los días tienen un cuerpo de asociados y asistentes semejante al de los perfecciones de los días. Además tienen asignado gran número de las varias órdenes subordinadas de seres celestiales. En la administración de los sectores menores, utilizan grandes cantidades de mortales ascendentes residentes, personal de las diversas colonias de cortesía y los diversos grupos que se originan en el espíritu infinito. Los gobiernos de los sectores menores se ocupan en gran parte, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Las esferas del sector menor son las sedes de los controladores físicos decanos. En estos mundos, los mortales ascendentes prosiguen estudios y experimentos que tienen que ver con el examen de las actividades de la tercera orden de los centros supremos de poder y de las 7 órdenes de los controladores físicos decanos. Puesto que el régimen de un sector menor se ocupa tan vastamente de los problemas físicos, sus 3 recientes de los días rara vez están juntos en la esfera capital. La mayor parte del tiempo, uno se encuentra de viaje, ya sea en conferencia con los perfecciones de los días del sector mayor supervisor u ocupado en representar a los ancianos de los días en los cónclaves del paraíso de los seres elevados de origen trinitario. Ellos se alternan con los perfecciones de los días al representar a los ancianos de los días ante los concilios supremos del paraíso. Mientras tanto, otro reciente de los días puede estar ausente en una gira de inspección de los mundos sedes centrales de los universos locales que pertenecen a su jurisdicción. Pero al menos uno de estos soberanos permanece siempre en su puesto en la sede central del sector menor. Conoceréis alguna vez a los 3 recientes de los días a cargo de Ensa, vuestro sector menor, puesto que debéis pasar por sus manos en vuestro viaje hacia adentro a los mundos de capacitación de los sectores mayores. Al ascender a Ubersa, vosotros atravesaréis solamente un grupo de esferas de capacitación del sector menor. 6. Los uniones de los días. Las personalidades de la Trinidad de la Orden de Días no funcionan en una capacidad administrativa por debajo del nivel de los gobiernos superuniversales. En los universos locales en evolución actúan solo como consejeros y asesores. Los uniones de los días son un grupo de personalidades de enlace acreditadas por la Trinidad del Paraíso ante los soberanos duales de los universos locales.
Se asigna uno de estos asesores del paraíso a cada universo local organizado y habitado, que actúa como representante de la Trinidad y en algunos aspectos del Padre Universal ante la creación local. Hay 700,000 de estos seres en existencia, aunque no se ha comisionado a todos. El cuerpo de reserva de los Uniones de los Días funciona en el paraíso como un concilio supremo de ajustes del universo. De una manera especial, estos observadores trinitarios coordinan las actividades administrativas de todas las ramas del gobierno universal, desde las de los universos locales hasta las de los superuniversos, pasando por los gobiernos de sector, de aquí su nombre, Uniones de los Días. Ellos presentan un informe triple a sus superiores. Informan a los recientes de los días los datos pertinentes de naturaleza física y semi-intelectual de su sector menor. Informan a los perfecciones de los días de su sector mayor sobre los sucesos intelectuales y cuasi espirituales, e informan asuntos espirituales y semi-paradisíacos a los ancianos de los días en la capital de su superuniverso. Puesto que son seres de origen trinitario, tienen acceso a todos los circuitos del paraíso para la intercomunicación y por lo tanto están siempre en contacto mutuo entre sí y con todas las otras personalidades necesarias hasta los concilios supremos del paraíso. Un Unión de los Días no está conectado orgánicamente con el gobierno del universo local al cual está asignado. Aparte de sus deberes como observador, actúa solo por solicitud de las autoridades locales. Es miembro ex officio de todos los concilios primarios y de todos los cónclaves importantes de la creación local, pero no participa en la consideración técnica de los problemas administrativos. Cuando un universo local se establece en luz y vida, sus seres glorificados se asocian libremente con el Unión de los Días, quien funciona entonces en capacidad más amplia en tal reino de perfección evolutiva. Pero sigue siendo fundamentalmente un embajador de la Trinidad y un consejero del paraíso. Un universo local está directamente regido por un Hijo Divino de origen dual en la deidad, pero tiene constantemente a su lado a un hermano del paraíso, una personalidad de origen en la Trinidad. En caso de ausencia temporal de un Hijo Creador de la sede central de su universo local, el asesoramiento de su Unión de los Días orienta en gran medida a los gobernantes interinos a la hora de tomar sus decisiones más importantes. 7. Los fieles de los días. Estas personalidades elevadas de origen en la Trinidad son los asesores del paraíso para con los gobernantes de las 100 constelaciones de cada universo local. Hay 70 millones de fieles de los días y al igual que los uniones de los días, no todos están de servicio. Su cuerpo de reserva en el paraíso es la Comisión Asesora de Ética Interuniversal y Autogobierno. Los fieles de los días rotan en su servicio según las decisiones del Concilio Supremo de su cuerpo de reserva. Todo lo que un Unión de los Días es para un Hijo Creador de un universo local, lo son los fieles de los días para los hijos Boron-Dadek que rigen las constelaciones de esa creación local. Están supremamente dedicados y son divinamente fieles al bienestar de las constelaciones que se les ha asignado, de aquí su nombre, fieles de los días. Actúan tan solo como asesores, no participan nunca en las actividades administrativas, excepto por invitación de las autoridades de la constelación. Tampoco se ocupan directamente del ministerio de enseñanza a los peregrinos de ascensión en las esferas arquitectónicas de capacitación que rodean la sede central de una constelación. Todas esas empresas están bajo la supervisión de los hijos Boron-Dadek. Todos los fieles de los días que actúan en las constelaciones de un universo local
están bajo la jurisdicción del Unión de los Días y a él responden directamente. No cuentan con un vasto sistema de comunicación, siendo ordinariamente autolimitados a una interasociación dentro de los límites del universo local. Cualquier fiel de los días que se encuentre de servicio en Nevadon puede comunicarse con todos los demás de su orden que se encuentren de servicio en este universo local, y así lo hace. Al igual que el Unión de los Días en una sede central universal, los fieles de los días mantienen sus residencias personales en las capitales de la constelación, separadas de las de los directores administrativos de dichos reinos. Sus moradas son en efecto modestas si se las compara con las de los soberanos Borondadek de las constelaciones. Los fieles de los días constituyen el último eslabón en la larga cadena administrativa asesora que se extiende desde las sagradas esferas del Padre Universal, cerca del centro de todas las cosas, hasta las divisiones primarias de los universos locales. El régimen de origen trinitario termina con las constelaciones. No hay tales consejeros del paraíso permanentemente situados en sus sistemas componentes ni en los mundos habitados. Estas últimas unidades administrativas están completamente bajo la jurisdicción de los seres nativos de los universos locales. Presentado por un consejero divino de Ubersa. Documento 19. Los seres coordinados de origen en la Trinidad. Este grupo de seres del paraíso, designados los seres coordinados de origen trinitario, comprende a los hijos instructores trinitarios, que a la vez son clasificados hijos de Dios del paraíso. 3 grupos de altos administradores del superuniverso y la categoría un tanto impersonal de los espíritus trinitarios inspirados. Además, también pueden incluirse en esta clasificación de personalidades trinitarias a los nativos de Jabona y a numerosos otros grupos de seres residentes en el paraíso. Los seres de origen trinitario que hemos de considerar en esta disertación son: 1. Hijos instructores trinitarios. 2. Perfeccionadores de la sabiduría. 3. Consejeros divinos. 4. Censores universales. 5. Espíritus trinitarios inspirados. 6. Nativos de Jabona. 7. Ciudadanos del paraíso. A excepción de los hijos instructores trinitarios y tal vez de los espíritus trinitarios inspirados, estos grupos están compuestos de un número determinado de seres. Su creación es un hecho pasado y concluido. 1. Los hijos instructores trinitarios. De todas las personalidades celestiales de las altas órdenes que os han sido reveladas, solo los hijos instructores trinitarios actúan en una doble capacidad. De naturaleza trinitaria por su origen, funcionalmente se dedican casi totalmente a los servicios de la filiación divina. Son los seres de enlace que salvan el abismo universal entre las personalidades de origen trinitario y las de origen dual. Mientras que el número de los hijos estacionarios trinitarios está completo, el número de los hijos instructores está aumentando constantemente, y no sé cuántos acabarán por ser. Lo que puedo deciros es que a la fecha del informe periódico más reciente a Ubersa, en los archivos del paraíso, constaba que había 21.1.624.821 de estos hijos en servicio. Estos seres constituyen el único grupo de hijos de Dios que os ha sido revelado, cuyo origen está en la Trinidad del paraíso. Recorren el universo central y los superuniversos
y un numeroso cuerpo está asignado a cada universo local. También sirven a los distintos planetas, tal como lo hacen otros hijos de Dios paradisíacos. No está desarrollado plenamente el plan de construcción del gran universo. Por eso, gran número de hijos instructores se mantienen en reserva en el paraíso y se ofrecen como voluntarios en casos de urgencia o para servicios especiales en todas las divisiones del gran universo, en los mundos solitarios del espacio, en los universos locales, en los superuniversos y en los mundos de Jabona. También tienen funciones en el paraíso, pero creemos conveniente posponer una consideración detallada de dichas funciones hasta el momento en que tratemos de los hijos de Dios paradisíacos. Sin embargo, puede señalarse a este respecto que los hijos instructores son las personalidades coordinadoras supremas de origen trinitario. En tan vasto universo de los universos, siempre existe el grave peligro de sucumbir al error de un punto de vista circunscrito, al mal inherente de una concepción fragmentaria de la realidad y la divinidad. Por ejemplo, la mente humana normalmente anhela acercarse a la filosofía cósmica que se manifiesta en estas revelaciones, procediendo de lo simple y finito a lo complejo e infinito, de los orígenes humanos a los destinos divinos. Pero este camino no conduce a la sabiduría espiritual. Dicho método es la senda más fácil para alcanzar cierta forma de conocimiento genético, que en el mejor de los casos tan solo puede revelar el origen del hombre, poco o nada revela sobre su destino divino. Aún en el estudio de la evolución biológica del hombre en Urantia, existen serias objeciones al enfoque exclusivamente histórico, a su situación presente y sus problemas actuales. Solo es posible obtener una perspectiva auténtica de cualquier problema de la realidad, humano o divino, terrestre o cósmico, mediante el estudio profundo y libre de prejuicios y la correlación de las tres fases de la realidad universal: origen, historia y destino, y su correlación correspondiente. La comprensión adecuada de estas tres realidades experienciales proporciona las bases para evaluar sabiamente el estado actual. Cuando la mente humana aplica la técnica filosófica, consistente en partir de lo más bajo para alcanzar lo más elevado, tanto en la biología como en la teología, corre siempre el peligro de cometer 4 errores de razonamiento, a saber: 1. Es posible que falle totalmente en percibir la meta evolutiva final y completa de realización personal o de destino cósmico. 2. Es posible que cometa el supremo error filosófico de simplificar excesivamente la realidad cósmica evolutiva, experiencial, cosa que conduce a la distorsión de los hechos, a la perversión de la verdad y a la interpretación errónea de los destinos. 3. El estudio de la causación es la lectura de la historia, pero el conocimiento de cómo un ser llega a ser no provee necesariamente una comprensión inteligente del estado actual ni del verdadero carácter de ese ser. 4. La historia por sí sola no consigue revelar adecuadamente el desarrollo futuro, el destino. Los orígenes finitos son útiles, pero solo las causas divinas revelan los efectos finales. Los fines eternos no se manifiestan en los comienzos del tiempo. El presente solo puede interpretarse a la luz de su correlación con el pasado y el futuro.
Por lo tanto, por este motivo y aún por otras razones, la técnica que utilizamos para acercarnos al hombre y a sus problemas planetarios es embarcándonos en el viaje espacio-temporal, partiendo de la fuente y centro paradisíaco infinito, eterno y divino de toda la realidad de personalidad y de toda la existencia cósmica. 2. Los perfeccionadores de la sabiduría. Los perfeccionadores de la sabiduría constituyen una creación especializada de la Trinidad del Paraíso, cuya función consiste en personificar la sabiduría de la divinidad en los superuniversos. Hay exactamente 7,000 millones de estos seres y 1,000 millones están asignados para cada uno de los 7 superuniversos. Juntamente con sus coordinados, los consejeros divinos y los censores universales, los perfeccionadores de la sabiduría, pasaron por la sabiduría del paraíso, de Jabona y de las esferas paradisíacas del Padre, a excepción de Divinington. Después de estas experiencias, se asignaron permanentemente los perfeccionadores de la sabiduría al servicio de los ancianos de los días. Su puesto de servicio no está ni en el paraíso ni en los mundos de los circuitos paraíso-Jabona. Se dedican exclusivamente a la administración de los gobiernos de los superuniversos. Donde quiera y cada vez que funcione un perfeccionador de la sabiduría, ahí mismo funciona sabiduría divina. Hay actualidad de presencia y perfección de manifestación en el conocimiento y la sabiduría presentados en las acciones de estos seres poderosos y majestuosos. No reflejan la sabiduría de la Trinidad del Paraíso, sino que son esa sabiduría. Son las fuentes de sabiduría para todos los maestros que enseñan la aplicación del conocimiento sobre el universo, las fuentes de la prudencia y los manantiales del discernimiento para las instituciones de enseñanza y esclarecimiento de todos los universos. La sabiduría es de doble origen, pues deriva de la perfección del discernimiento divino intrínseco en los seres perfectos y de la experiencia personal adquirida por las criaturas evolutivas. Los perfeccionadores de la sabiduría son la sabiduría divina de perfección paradisíaca del discernimiento de la deidad. Sus asociados administrativos en Ubersa, los mensajeros poderosos, aquellos sin nombre ni número, y los elevados en autoridad, cuando actúan en conjunto, son la sabiduría universal que proviene de la experiencia. Un ser divino puede tener la perfección del conocimiento divino. Un mortal evolutivo puede algún día llegar a alcanzar la perfección del conocimiento ascendente, pero ninguno de los dos por sí solos agota las potencialidades de toda la sabiduría posible. Por consiguiente, cada vez que se requiera un máximo de sabiduría administrativa en la conducta del superuniverso, estos perfeccionadores de la sabiduría de discernimiento divino se asocian siempre con aquellas personalidades ascendentes que han alcanzado las altas responsabilidades de la autoridad superuniversal a través de las tribulaciones experienciales de la progresión evolutiva. Los perfeccionadores de la sabiduría necesitarán siempre de este complemento de sabiduría experiencial para completar su obra de sagacidad administrativa. Pero se ha postulado que tal vez los finalistas del paraíso en el futuro, después de ser iniciados en la séptima etapa de la existencia espiritual, lleguen eventualmente a un alto nivel de sabiduría hasta ahora no alcanzado. Si esta inferencia es correcta, dichos seres perfeccionados de ascensión evolutiva indudablemente llegarían a ser los administradores universales más eficaces jamás conocidos en toda la creación. Creo que tal es el alto destino de los finalistas. La versatilidad,
de los perfeccionadores de la sabiduría les permite participar prácticamente en todos los servicios celestiales de las criaturas ascendentes. Los perfeccionadores de la sabiduría y mi orden de personalidad, los consejeros divinos, juntamente con los censores universales, constituyen las órdenes más elevadas de seres que pueden y se ocupan en el trabajo de revelar la verdad a los planetas y sistemas individuales, tanto en sus épocas primitivas como cuando estén plenamente establecidos en luz y vida. De vez en cuando todos nosotros tenemos que ver con el servicio de los mortales ascendentes, sea en el planeta de su vida inicial, sea en un universo local o más comúnmente en el superuniverso. 3. Los consejeros divinos. Estos seres de origen en la Trinidad constituyen el consejo de la deidad para los dominios de los 7 superuniversos. No son reflejos del consejo divino de la Trinidad, son ese consejo. Hay 21,000 millones de consejeros en servicio, 3,000 millones son asignados a cada superuniverso. Los consejeros divinos son los asociados e iguales de los censores universales y de los perfeccionadores de la sabiduría. De 1 a 7 consejeros se asocian con cada una de estas últimas personalidades. Estas 3 órdenes participan en el gobierno de los ancianos de los días, incluyendo los sectores mayores y menores en los universos locales y las constelaciones, y los concilios de los soberanos de los sistemas locales. Actuamos como individuos, como yo lo estoy haciendo al pronunciar esta declaración, pero también funcionamos en trío cuando quiera que la ocasión lo exija. Cuando actuamos para ejecutar, siempre nos asociamos de la siguiente manera: un perfeccionador de la sabiduría, un censor universal y de 1 a 7 consejeros divinos. Un perfeccionador de la sabiduría, 7 consejeros divinos y un censor universal constituyen un tribunal de la divinidad trinitaria, el más elevado cuerpo asesor móvil en los universos del tiempo y el espacio. Estos grupos de 9 se conocen como tribunales para recolectar información o para revelar la verdad, y cuando juzgan un problema específico y pronuncian un dictamen, es como si la decisión hubiera provenido de uno de los ancianos de los días, porque en todos los anales de los superuniversos jamás ha ocurrido que los ancianos de los días hayan revocado un veredicto de esta índole. Cuando los 3 ancianos de los días actúan, la Trinidad del Paraíso actúa. Cuando el tribunal de 9 llega a una decisión después de sus deliberaciones conjuntas, para todo fin y propósito, es como si hubieran dictaminado los ancianos de los días. Y esta es la forma en que los gobernantes del paraíso se ponen en contacto personal con los mundos, sistemas y universos individuales en los asuntos administrativos y en la reglamentación. Los consejeros divinos son la perfección del consejo divino de la Trinidad paradisíaca. Nosotros representamos y de hecho somos el consejo de la perfección. Cuando nos complementa el consejo experiencial de nuestros asociados, los seres de ascensión evolutiva perfeccionados y abrazados por la Trinidad, nuestras conclusiones combinadas no solo son completas, sino pletóricas. Una vez que un censor universal ha asociado, adjudicado, confirmado y promulgado nuestro consejo conjunto, es muy probable que se acerque al umbral mismo de la totalidad universal. Estos veredictos representan la máxima aproximación posible a la actitud absoluta de la deidad dentro de los límites espacio-temporales de la situación considerada y del problema correspondiente. 7 consejeros divinos, en enlace con un trío trinidizado evolutivo, un mensajero poderoso, un elevado en autoridad y un sin nombre ni número, representan la mejor aproximación superuniversal
a la unión del punto de vista humano con la actitud divina en los niveles cuasi paradisíacos de significación espiritual y valores de realidad. Una aproximación tan grande a la unión de las actitudes cósmicas de la criatura y de su creador solo es sobrepasada en los hijos paradisíacos de auto-otorgamiento, que son en cada fase de experiencia de personalidad, Dios y hombre. 4. Los sensores universales. Existen exactamente 8.000 millones de sensores universales. Estos seres singulares son el juicio de la deidad. No reflejan meramente las decisiones perfectas, sino que son el juicio de la Trinidad del paraíso. Ni siquiera los ancianos de los días pasan juicio a menos que sea en asociación con los sensores universales. Se comisiona un sensor para cada uno de los 1.000 millones de mundos del universo central. Dicho sensor se adjunta a la administración planetaria del Eterno de los días residente. Los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos no se adjuntan permanentemente a ninguna administración de Jabona. Tampoco comprendemos plenamente por qué los sensores universales están estacionados en el universo central. Sus actividades actuales difícilmente justifican su asignación a Jabona. Por eso sospechamos que están allí en anticipación de las necesidades de alguna era universal futura, cuando la población de Jabona tal vez cambie parcialmente. 1.000 millones de sensores están comisionados en cada uno de los 7 superuniversos, tanto individualmente como en asociación con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos, operan en todas las divisiones de los 7 superuniversos. Así pues, los sensores actúan en todos los niveles del gran universo, desde los mundos perfectos de Jabona hasta los concilios de los soberanos de sistemas, y forman parte orgánica de todas las adjudicaciones dispensacionales de los mundos evolutivos. Cuando quiera y donde quiera haya un sensor universal, habrá allí juicio de deidad. Puesto que los sensores siempre pronuncian su veredicto, conjuntamente con los perfeccionadores de la sabiduría y los consejeros divinos, dichos veredictos comprenden la sabiduría, el parecer y el juicio unidos de la Trinidad del paraíso. En este trío jurídico, el perfeccionador de la sabiduría sería el yo era, el consejero divino el yo seré, y el sensor universal siempre es el yo soy. Los sensores son las personalidades totalizadoras del universo. Después de tomar el testimonio de 1 millar o 1 millón de testigos, después de escuchar la voz de la sabiduría y de registrar el parecer divino, y después de haber añadido el testimonio de la perfección ascendente, recién entonces actuará el sensor. Sus palabras revelarán al instante la suma total, inequívoca y divina de todo lo que ha ocurrido, y dicha declaración representa la conclusión divina, la síntesis y sustancia de una decisión perfecta y final. Así, la del censor será la última palabra, y ya nadie podrá hablar, porque el censor ha presentado la verdad total e inequívoca de todo lo que ha sucedido antes. Cuando habla, no hay apelación. Yo comprendo completamente el funcionamiento de la mente de los perfeccionadores de la sabiduría, pero ciertamente no entiendo plenamente el funcionamiento de la mente adjudicadora de los sensores universales. Me parece que los sensores formulan nuevos significados y originan nuevos valores relacionando los hechos, verdades y hallazgos presentados ante ellos en el curso de una investigación de asuntos universales. Parece probable que los sensores universales elaboren interpretaciones originales sobre la base de la combinación del discernimiento perfecto del Creador con la experiencia de las criaturas perfeccionadas. Evidentemente,
Esta asociación de la perfección del paraíso con la experiencia universal produce un nuevo valor en lo último. Pero esto no es lo único que nos resulta difícil de comprender sobre los procesos mentales de los sensores universales. Aun considerando todo lo que sabemos o conjeturamos acerca de la función de los sensores en determinadas relaciones universales, no somos capaces de predecir sus decisiones ni de pronosticar sus veredictos. Podemos determinar con precisión el resultado probable de la asociación de la actitud del creador con la experiencia de la criatura, pero dichas conclusiones no siempre constituyen un pronóstico preciso de las revelaciones del sensor. Es posible que los sensores estén vinculados de alguna manera con el absoluto de deidad. De otro modo no podríamos explicar muchas de sus decisiones y dictámenes. Los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos y los sensores universales, junto con las 7 órdenes de personalidades supremas trinitarias, constituyen los 10 grupos, a veces denominados hijos estacionarios de la Trinidad. Juntos componen el magno cuerpo de administradores, gobernantes, ejecutivos, asesores, consejeros y jueces de la Trinidad. Su número excede ligeramente los 37,000 millones. 2,070 millones están estacionados en el universo central y apenas más de 5,000 millones en cada superuniverso. Es muy difícil describir los límites funcionales de los hijos estacionarios de la Trinidad. Sería incorrecto decir que sus acciones se limitan a lo finito, porque en los archivos superuniversales existen documentos de transacciones que indican lo contrario. Actúan a todo nivel administrativo o judicial del universo, según lo exijan las condiciones espaciotemporales, en relación con la evolución pasada, presente y futura del universo maestro. 5. Espíritus trinitarios inspirados. Poco podré deciros respecto a los espíritus trinitarios inspirados, porque pertenecen a una de las pocas órdenes de seres completamente secretas. Secretas sin duda, porque no pueden revelarse plenamente, ni siquiera ante aquellos de entre nosotros, cuyo origen está tan cerca de la fuente de su creación. Derivan su existencia de la acción de la Trinidad del Paraíso y pueden ser utilizados por una de las deidades, por 2 de ellas o por las 3. No sabemos si el número de estos espíritus está completo o si está siendo incrementado constantemente, pero nos inclinamos a creer que su número no ha sido fijado. No comprendemos del todo ni la naturaleza ni la conducta de los espíritus inspirados. Tal vez pertenezcan a la categoría de los espíritus superpersonales. Parecen operar en todos los circuitos conocidos y parecen operar casi independientemente del tiempo y el espacio, pero poco sabemos acerca de ellos salvo lo que deducimos de su carácter sobre la base de la naturaleza de sus actividades, los resultados de las cuales observamos con certeza aquí y allá en los universos. Bajo ciertas condiciones, estos espíritus inspirados pueden individualizarse a sí mismos suficientemente para que los seres de origen trinitario puedan reconocerles. Yo les he visto, pero las órdenes más bajas de seres celestiales jamás podrían reconocer a uno de ellos. También surgen de cuando en cuando ciertas circunstancias en la conducta de los universos en evolución, en las cuales un ser de origen en la Trinidad puede emplear directamente los servicios de estos espíritus para progresar en sus tareas. Sabemos, pues, que existen y que bajo ciertas circunstancias podemos mandar que vengan a ayudarnos y recibir su asistencia, y que a veces podemos reconocer su presencia, pero no forman parte de la organización manifiesta y definidamente revelada que está a cargo de la conducta de los universos espaciotemporales antes de su establecimiento pleno en luz y vida.
No tienen un puesto claramente discernible dentro de la economía o administración actuales de los 7 superuniversos evolutivos. Constituyen un secreto de la Trinidad del Paraíso. Los Melquisedec de Nevadón enseñan que los espíritus trinitarios inspirados están destinados, allá por el futuro eterno, a funcionar en lugar de los mensajeros solitarios, cuyas filas se van reduciendo lenta pero certeramente a medida que se los va colocando como asociados de ciertos tipos de hijos trinidizados. Los espíritus inspirados son los espíritus solitarios del universo de los universos. Como espíritus, se asemejan bastante a los mensajeros solitarios, aunque estos últimos son personalidades definidas. Nuestro conocimiento de los espíritus inspirados proviene en gran parte de los mensajeros solitarios que detectan su cercanía por virtud de su sensibilidad intrínseca a la presencia de los espíritus inspirados, que funciona tan precisamente como funciona una aguja magnética atraída por un polo magnético. Cuando un mensajero solitario se encuentra cerca de un espíritu trinitario inspirado, está consciente de una indicación cualitativa de tal presencia divina y también de un muy definido registro cuantitativo que le permite en efecto conocer la clasificación o número de la presencia o presencias del espíritu. Podría relatar otro hecho de interés. Cuando un mensajero solitario se encuentra en un planeta como Urantia, cuyos habitantes han recibido ajustadores del pensamiento, él tiene conciencia de un estímulo cualitativo en su sensibilidad detectora de la presencia espiritual. En estos casos no hay estímulo cuantitativo, sino tan solo una agitación cualitativa. Si por otra parte se encuentra en un planeta al cual no acuden los ajustadores, su contacto con los nativos no produce ninguna reacción de este tipo. Esto sugiere que los ajustadores del pensamiento están de alguna manera relacionados o conectados con los espíritus inspirados de la Trinidad del Paraíso. Es posible que estén asociados de alguna manera en algunas fases de su obra, pero en verdad nosotros no lo sabemos. Ambos se originan cerca del centro y fuente de todas las cosas, pero no pertenecen a la misma orden de seres. Los ajustadores del pensamiento emanan del Padre solo. Los espíritus inspirados son la progenie de la Trinidad del Paraíso. Los espíritus inspirados no parecen pertenecer al esquema evolutivo de los planetas ni de los universos. Sin embargo, parecen estar casi en todas partes. Ahora mismo, mientras estoy formulando esta declaración, la sensibilidad personal de mi mensajero solitario asociado a la presencia de esta orden de espíritus indica que se encuentra junto a nosotros, a no más de 8 metros de distancia, un espíritu de la orden de los inspirados y del tercer volumen de presencia de poder. El tercer volumen de presencia de poder nos sugiere la probabilidad de que haya 3 espíritus inspirados actuando en enlace. De las más de 12 órdenes de seres asociados conmigo en este momento, el mensajero solitario es el único que siente y conoce la presencia de estas misteriosas entidades de la Trinidad. Además, aunque sepamos de la cercanía de estos espíritus divinos, todos nosotros ignoramos su misión. En verdad no sabemos si son meramente observadores interesados de nuestras acciones o si efectivamente contribuyen de alguna manera que nos es desconocida al éxito de nuestra empresa. Sabemos que los hijos instructores trinitarios están dedicados al esclarecimiento consciente de las criaturas del universo. He llegado a la conclusión de que los espíritus trinitarios inspirados, mediante técnicas superconscientes, también actúan como instructores de los reinos. Tengo confianza de que existe un cuerpo vasto de conocimiento espiritual esencial,
verdad indispensable para la elevada superación espiritual que no se puede recibir conscientemente. La autoconciencia arriesgaría la certeza de la recepción. Si este concepto es correcto y mi entera orden de seres lo comparte, es posible que la misión de estos espíritus inspirados consista en salvar este obstáculo, en saltar esta brecha en el plan universal de esclarecimiento moral y progreso espiritual. Pensamos que estos dos tipos de maestros de origen trinitario efectúan un enlace de algún tipo en sus actividades, pero en verdad no lo sabemos. En los mundos de capacitación de los superuniversos y en los circuitos eternos de Javona, he fraternizado con los mortales en perfeccionamiento, almas espiritualizadas y ascendentes de los reinos evolucionarios, pero ellos jamás tienen conciencia de la presencia de los espíritus inspirados que una y otra vez los poderes detectores de los mensajeros solitarios parecían indicar como muy cercana a nosotros. He conversado libremente con todas las órdenes de los hijos de Dios, tanto altas como bajas, y ninguno de ellos tiene conciencia de las admoniciones de los espíritus trinitarios inspirados. Sin embargo, pueden examinar retrospectivamente sus experiencias y narrar sucesos que serían inexplicables si no se tomara en cuenta la acción de estos espíritus. Pero a excepción de los mensajeros solitarios y a veces de los seres de origen en la Trinidad, ningún miembro de la familia celestial ha tenido jamás conciencia de la cercanía de los espíritus inspirados. No creo que los espíritus trinitarios inspirados estén jugando a esconderse de mí. Es probable que ellos estén tratando de revelárseme tan esforzadamente como yo de comunicarme con ellos. Nuestras dificultades y limitaciones deben ser mutuas e intrínsecas. Estoy seguro de que no existen secretos arbitrarios en el universo. Por lo tanto, nunca cejaré en mi empeño de resolver el misterio del aislamiento de estos espíritus que pertenecen a mi orden de creación. Por todo lo dicho, vosotros los mortales, que apenas estáis dando ahora vuestros primeros pasos hacia el viaje eterno, os dais cuenta de que deberéis avanzar un largo trecho antes de progresar por medio de la certeza visual y material. Tendréis que utilizar la fe durante mucho tiempo y depender de la revelación si esperáis progresar con rapidez y seguridad. 6. Los nativos de Javona. Los nativos de Javona son la creación directa de la Trinidad del Paraíso y su número está más allá del concepto de vuestras mentes limitadas. Tampoco es posible para los urantianos concebir las dotes inherentes de criaturas tan divinamente perfectas como estas razas de origen trinitario del universo eterno. Por ahora, no podréis contemplar a estas criaturas gloriosas. Debéis aguardar vuestro arribo a Javona, y entonces podréis saludarlas como camaradas espirituales. Durante vuestra larga estadía en los 1.000 millones de mundos de cultura javonal, desarrollaréis una amistad eterna con estos seres magníficos. ¡Cuán profunda es la amistad que florece entre una criatura personal más baja de los mundos del espacio y estos altos seres personales nacidos en las esferas perfectas del universo central! Los mortales ascendentes, en su larga y tierna asociación con los nativos de Javona, mucho hacen para compensar el empobrecimiento espiritual de las etapas primitivas de su progresión mortal. Al mismo tiempo, gracias a sus contactos con los peregrinos ascendentes, los javoneros adquieren una experiencia que compensa considerablemente las limitaciones experienciales inherentes a haber vivido siempre una vida de perfección divina. Grandes y mutuos son los beneficios tanto para los mortales ascendentes como para los nativos de Javona. Los nativos de Javona
como todas las personalidades de origen trinitario, se proyectan en perfección divina y pueden enriquecer sus dotes experienciales con el paso del tiempo, al igual que otras personalidades de origen en la Trinidad. Pero a diferencia de los hijos estacionarios de la Trinidad, los nativos de Javona pueden evolucionar en su estado y tener un futuro de eternidad destino no revelado. Esto es ilustrado por estos javoneros que actualizan a través del servicio la capacidad de fusión con un fragmento no ajustador del Padre y de este modo llenan las condiciones necesarias para afiliarse a los cuerpos de los mortales de la finalidad. También existen otros cuerpos de finalistas abiertos a estos nativos del universo central. La evolución del estado de los nativos de Javona ha ocasionado múltiples especulaciones en Uversa, pues se van infiltrando constantemente en los diversos cuerpos de la finalidad en el paraíso y no se crean otros seres para reemplazarlos. Es evidente que el número de nativos que quedan en Javona disminuye constantemente. Las consecuencias últimas de estas transacciones no nos han sido reveladas jamás, pero no creemos que los nativos desaparezcan completamente de Javona. Hemos teorizado que los nativos de Javona posiblemente dejen de integrarse a los cuerpos de finalistas en algún momento durante las edades de las creaciones sucesivas en los niveles exteriores del espacio. También hemos albergado la idea de que en estas subsecuentes edades universales, el universo central podría poblarse de un grupo mixto de seres residentes, una ciudadanía solo en parte formada por los nativos de Javona. No sabemos qué orden o tipo de criatura pueda estar destinada a la residencia en Javona en el futuro, pero hemos pensado en 1. Los Univitatias, que son actualmente los ciudadanos permanentes de las constelaciones de los universos locales. 2. Tipos futuros de mortales que puedan nacer en las esferas habitadas de los superuniversos durante el florecimiento de las edades de luz y vida. 3. La aristocracia espiritual afluente desde los sucesivos universos exteriores. Sabemos que el Javona de la era universal anterior era un tanto diferente del Javona de la edad presente. Juzgamos, pues, simplemente razonable suponer que estamos presenciando ahora aquellos lentos cambios del universo central que anteceden a las edades por venir. Un hecho es seguro: el universo no es estático, solo Dios es inmutable. 7. Los ciudadanos del paraíso. Residen en el paraíso numerosos grupos de seres magníficos, los ciudadanos del paraíso. Puesto que no se ocupan directamente del plan del perfeccionamiento de las criaturas ascendentes volitivas, no son revelados plenamente a los mortales de Urantia. Existen más de 3000 órdenes de estas inteligencias excelsas. El último grupo fue personalizado simultáneamente con el mandato de la Trinidad que promulgara el plan de la creación de los 7 superuniversos, del tiempo y del espacio. Los ciudadanos del paraíso y los nativos de Javona se conocen a veces por el nombre colectivo de personalidades del paraíso Javona. Esto completa la historia de los seres traídos a la existencia por la Trinidad del paraíso. Estos seres jamás se han descarriado. Sin embargo, en el sentido más elevado, están todos dotados de libre albedrío. Los seres de origen trinitario tienen prerrogativas de tránsito que los independizan de las personalidades especializadas en transporte, como por ejemplo los serafines. Todos nosotros tenemos el poder de movernos libre y rápidamente en el universo de los universos. A excepción de los espíritus trinitarios inspirados, no podemos alcanzar la casi increíble velocidad de los mensajeros solitarios, pero podemos hacer uso de la totalidad de los medios de transporte disponibles en el espacio
para llegar a cualquier punto en el superuniverso, desde su sede de gobierno, en menos de un año medido en el tiempo de Urantia. Me llevó 109 días de vuestro tiempo viajar de Ubersa a Urantia. Por los mismos medios podemos intercomunicarnos instantáneamente. Nuestra entera orden de creación está en contacto con todos los individuos comprendidos dentro de todas las divisiones de hijos de la Trinidad del Paraíso, con la sola excepción de los espíritus inspirados. Presentado por un consejero divino de Ubersa.